Irán ahora mismo está en todos los titulares mundiales. Hay tensiones nucleares, alianzas estratégicas, conflictos regionales. Pero pocos conocen que su destino ya fue escrito hace milenios en las páginas de la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, esta nación aparece bajo su nombre ancestral: Persia. La historia bíblica de Irán es fascinante y compleja. Fue el imperio elegido por Dios para liberar a su pueblo del exilio babilónico y reconstruir el templo de Jerusalén. Sin embargo, las profecías también predicen que en los últimos días formará parte de una coalición contra Israel en la guerra de Gog y Magog. ¿Cómo puede una nación ser tanto instrumento de redención como enemigo profético? La respuesta revela el plan divino desde el principio hasta el fin de los tiempos. Los orígenes, las raíces de Persia en el Génesis. Tras el diluvio universal, Dios otorgó a la humanidad un nuevo comienzo. Noé y su familia se convirtieron en los ancestros de todas las naciones. Y en Génesis 10 encontramos el primer atlas genealógico de la humanidad. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Génesis 10, 1-5. En este registro genealógico aparecen dos nombres fundamentales que darían origen al imperio persa. Madai, hijo de Jafet, se convirtió en el patriarca de los medos. Sus descendientes se establecieron en las montañas del norte de la actual Irán, desarrollando una cultura tribal resistente y organizada. Los medos serían conocidos por su disciplina militar y su capacidad de supervivencia en terrenos difíciles. Elam, hijo de Sem, fundó el linaje de los elamitas, quienes se asentaron en las fértiles llanuras del suroeste iraní, cerca del Golfo Pérsico. Esta región se convertiría en el corazón económico y cultural de los futuros imperios persas. La primera aparición de Elam en la historia bíblica no fue pacífica. En Génesis 14 se narra lo que podría considerarse la primera guerra mundial registrada en las Escrituras. Kedorlaomer, rey de Elam, lideró una coalición de 4 reyes orientales en una campaña de conquista que alcanzó hasta Canaán. Los invasores saquearon ciudades, esclavizaron poblaciones y capturaron a Lot, sobrino de Abraham. Este evento revela que Elam ya era una potencia militar considerable en los tiempos patriarcales. La respuesta de Abraham fue extraordinaria. Con apenas 318 siervos entrenados, persiguió a los invasores y los derrotó en una operación nocturna. Rescató a Lot, liberó a los cautivos y humilló a los reyes del Oriente. Esta victoria imposible desde el punto de vista militar estableció un principio profético: ningún poder oriental puede prevalecer contra aquellos que tienen el favor divino. Sin embargo, los pueblos de Elam y Madai no desaparecieron. Durante siglos, estas tribus crecieron en número y poder, compartiendo el mismo territorio mesopotámico oriental, hasta que finalmente se unificarían en el gran imperio medo-persa. Las profecías preparatorias, Isaías y Jeremías. Mientras Babilonia dominaba el mundo antiguo después de destruir Jerusalén y exiliar al pueblo judío, Dios ya había determinado su castigo. A través del profeta Isaías, declaró que usaría a Elam y Media como instrumentos de juicio contra el imperio babilónico. Esta profecía era revolucionaria. Dios estaba anunciando que levantaría a las tribus iranias para humillar al poder dominante de la época. Pero la profecía más sorprendente vino cuando Isaías declaró que un rey pagano, aún no nacido, sería el instrumento divino para liberar a Israel del exilio. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él. Isaías 45:1. Esta profecía fue pronunciada más de 150 años antes del nacimiento de Ciro el Grande. Dios no solo nombró al libertador futuro, sino que le dio el título de ungido, Mashiach en hebreo, término reservado para líderes divinamente comisionados. La precisión profética era asombrosa. Un rey pagano de Persia ordenaría la reconstrucción del templo de Jerusalén y financiaría el regreso de los exiliados judíos. Daniel, visionario del destino imperial. Cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén, miles de judíos fueron deportados a Babilonia como esclavos. Entre ellos estaba Daniel, un joven que sería elegido por Dios para recibir visiones extraordinarias sobre el futuro de las naciones. En medio del esplendor corrupto del palacio babilónico, Daniel mantuvo su fidelidad a Dios. Como recompensa,
recibió el don de las visiones proféticas que abarcarían toda la historia desde su tiempo hasta el fin del mundo. El primer sueño profético llegó cuando el rey Nabucodonosor fue perturbado por una visión nocturna. Una estatua gigantesca de diferentes metales se alzaba ante él con esplendor amenazante. El rey exigió no solo la interpretación, sino que alguien revelara el sueño sin haberlo escuchado. Cuando todos los sabios de Babilonia fallaron, Daniel fue traído ante el rey. Con autoridad divina, no solo describió el sueño con exactitud, sino que reveló su significado profético. Tú, oh rey, eres la cabeza de oro, pero después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. La figura de plata representaba no una, sino dos naciones unidas, los medos y los persas. Aunque formarían un solo imperio, Persia se alzaría como la potencia dominante, simbolizada por uno de los brazos de plata siendo más fuerte que el otro. Años después, Daniel recibió otra visión aún más dramática. Desde las aguas del caos emergían 4 bestias monstruosas. La segunda era un oso gigantesco, alzado de un lado, con 3 costillas entre los dientes. Una voz celestial tronó: «Levántate y devora mucha carne». El oso representaba al imperio medo-persa, pero estaba alzado de un lado porque Persia dominaría sobre Media. Las 3 costillas simbolizaban sus conquistas más significativas: Lidia en Asia Menor, Babilonia en Mesopotamia y Egipto en África. Esta visión se cumplió con precisión matemática. Después de que Ciro conquistara Lidia y Babilonia, su hijo Cambises II completó la profecía al derrotar a Egipto en la batalla de Pelusio. En su visión final sobre Persia, Daniel vio un carnero con 2 cuernos desiguales que embestía hacia el occidente, norte y sur sin encontrar resistencia. El ángel Gabriel explicó: «El carnero que viste, que tenía 2 cuernos, son los reyes de Media y de Persia». Pero luego apareció un macho cabrío del occidente, corriendo tan rápido que no tocaba el suelo, con un cuerno prominente entre los ojos. En un instante, derribó al carnero y lo pisoteó. Esta era la profecía de la caída de Persia ante Grecia, liderada por Alejandro Magno. El imperio más vasto que había visto el mundo sería derrotado con velocidad sobrenatural. El cumplimiento, el imperio medo-persa. El momento profético llegó durante el reinado de Belsasar, nieto de Nabucodonosor. En medio de un banquete desenfrenado, el rey cometió un acto imperdonable. Ordenó traer los vasos sagrados robados del templo de Jerusalén y brindó con ellos en honor a dioses falsos. Súbitamente, una mano invisible escribió en la pared del palacio: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Cuando nadie pudo interpretar las palabras, llamaron a Daniel, quien reveló su significado. Mene: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres: tu reino ha sido roto y dado a los medos y persas. Mientras las palabras eran pronunciadas, los ejércitos de Ciro ya habían desviado el río Éufrates y entraban por el cauce seco. Las puertas de Babilonia estaban abiertas, como si Dios mismo las hubiera destrancado. Esa misma noche, Belsasar fue asesinado y Babilonia cayó sin resistencia. Ciro el Grande no solo conquistó Babilonia, transformó la historia del pueblo judío. En el primer año de su reinado sobre Babilonia, promulgó un decreto extraordinario. Así dice Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Por primera vez en la historia, un conquistador pagano no solo permitía que los exiliados regresaran a su tierra, sino que financiaba la reconstrucción de su templo. Ciro entregó los tesoros robados por Nabucodonosor y proporcionó recursos imperiales para la obra. Zorobabel, descendiente del linaje de David, y Josué, el sumo sacerdote, lideraron el primer grupo de retornados. Después de 70 años de exilio, los cimientos del segundo templo fueron colocados entre lágrimas de gozo. Persia se convirtió en la única nación que no destruyó a Israel, sino que lo restauró. La era dorada, Persia como refugio del pueblo de Dios. Durante el reinado de Asuero, el imperio persa alcanzó su máxima extensión, desde la India hasta Etiopía. La capital se estableció en Susa, la antigua ciudad elamita en el corazón de Irán. Fue en esta época dorada cuando ocurrió uno de los milagros más extraordinarios de la historia bíblica. Una joven judía huérfana se convertiría en reina del imperio más grande del mundo. La historia comenzó cuando la reina Vasti desobedeció al rey y
y fue destituida. Se organizó una búsqueda imperial de jóvenes vírgenes para seleccionar una nueva reina. Entre las candidatas estaba Hadasa, una huérfana judía criada por su primo Mardoqueo, quien la conocía como Esther. Esther ocultó su identidad judía y después de un año de preparación fue presentada al rey. Asuero la eligió inmediatamente y la coronó reina de Persia, sin saber que era parte del pueblo que sus antecesores habían liberado del exilio. Mientras Esther reinaba en secreto, un enemigo mortal ascendía en el palacio, Amán el Agageo, descendiente de los amalecitas, antiguos enemigos de Israel. Cuando Mardoqueo se negó a inclinarse ante él, Amán decidió no solo vengarse del judío rebelde, sino exterminar a todo su pueblo. Convenció al rey con mentiras sobre un pueblo extraño y peligroso esparcido por el reino, y obtuvo autorización para un genocidio masivo. El decreto real selló la sentencia. En un día determinado, todos los judíos del imperio debían morir. Cuando Mardoqueo informó a Esther sobre el decreto, ella se enfrentó a una decisión imposible. Para salvar a su pueblo, debía revelar su identidad al rey, pero acercarse al trono sin ser convocada era un crimen capital. Después de 3 días de ayuno, Esther tomó su decisión. Si perezco, que perezca. Esther 4:16. Se presentó ante el rey sin invitación. Cuando Asuero extendió su cetro dorado en señal de clemencia, Esther sabía que Dios había preparado el momento. Sin embargo, no se precipitó. Invitó al rey y a Amán a 2 banquetes consecutivos. En el segundo banquete, Esther reveló la verdad como una espada. Si he hallado gracia en tus ojos, oh rey, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos. Esther 7:3-4. La furia del rey fue instantánea. Amán fue ejecutado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Pero el peligro no había pasado. Las leyes persas eran irrevocables. La solución fue brillante. Un contradecreto que otorgaba a los judíos el derecho a defenderse. El día destinado para su exterminio se convirtió en el día de su victoria. El imperio persa se transformó, sin saberlo, en refugio y escudo para el pueblo de Dios. Los magos del Oriente, Persia y el nacimiento del Mesías. Después del milagro de Esther, Persia pareció desvanecerse de la narrativa bíblica. Los siglos pasaron, los imperios cambiaron, y Roma se alzó como la nueva potencia mundial. Pero el silencio no significaba ausencia. Cuando el mundo esperaba en la oscuridad, Persia volvió a aparecer en el momento más crucial de la historia humana: el nacimiento del Mesías. El Evangelio de Mateo registra un evento extraordinario. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Mateo 2:1-2. La palabra griega magoi se refiere específicamente a los sabios sacerdotes de la casta religiosa persa, conocidos por su conocimiento de astronomía, escrituras antiguas y profecías. Aunque el texto no especifica su nacionalidad, todo indica que provenían de las antiguas tierras del imperio medo-persa. Es muy probable que estos magos conocieran los escritos del profeta Daniel, quien había servido en las cortes de Babilonia y Persia siglos antes. Daniel no solo interpretó sueños reales, sino que profetizó la llegada del Mesías con precisión matemática. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Daniel 9:25. Si estos sabios estudiaban las visiones de Daniel, habrían sabido que el tiempo del Mesías se acercaba. Cuando vieron la estrella, comprendieron inmediatamente: el Hijo prometido había nacido. Los magos no llegaron con las manos vacías, trajeron 3 regalos, cada uno con profundo significado profético: oro, reconocimiento de su realeza como Rey de Reyes; incienso, reconocimiento de su divinidad como Dios encarnado; mirra, anticipación de su sacrificio y muerte como Salvador. Sin saberlo, estos sabios persas proclamaron el misterio más grande del universo: Jesús sería Rey, sería Dios y sería el Cordero sacrificial. Mientras los religiosos de Jerusalén permanecían en silencio y Herodes buscaba matar al niño, los sabios de Oriente fueron los únicos en reconocer las profecías cumplidas y llegar hasta el Mesías. Una vez más, Persia fue instrumento de revelación divina, siendo la primera nación en reconocer al Salvador del mundo. Las profecías del fin, Gog
y Magog. La historia bíblica de Irán no termina en Belén. Si bien Persia había sido instrumento de redención en el pasado, las profecías revelan que también participará en uno de los episodios más oscuros del futuro: la guerra de Gog y Magog. El profeta Ezequiel recibió una visión aterradora sobre los últimos días, cuando una coalición de naciones se levantaría contra Israel restaurado. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog. Persia, Cus y Fut estarán con ellos. Ezequiel 38, 2, 3, 5. Persia, Irán moderno, aparece como uno de los primeros aliados mencionados en esta confederación apocalíptica. Los otros miembros incluyen Gog de Magog, identificado por muchos estudiosos como una figura de liderazgo del extremo norte, posiblemente relacionada con Rusia, o una coalición euroasiática Cus, la antigua Nubia, posiblemente regiones del actual Sudán. Fut, relacionado con el norte de África, posiblemente Libia, Gomer y Togarma. Regiones asociadas con Turquía y el Cáucaso. La profecía describe este ataque con imágenes devastadoras. Subirás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Ezequiel 38, 9. La coalición se lanzará contra Israel como una tormenta destructiva, buscando saquear la tierra que Dios ha restaurado después de siglos de desolación. Pero este ataque provocará la intervención directa de Dios. El juicio será implacable. Terremotos que sacudirán toda la tierra, fuego y azufre desde el cielo. Confusión entre las tropas enemigas que se atacarán entre sí. Plagas devastadoras. El resultado será la destrucción completa de la coalición. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas gentes. Y sabrán que yo soy Jehová. Ezequiel 38, 23. El destino final: destrucción o restauración. Después de describir la destrucción de la coalición de Gog y Magog, surge una pregunta crucial. ¿Será Persia destruida para siempre, o tendrá una oportunidad de redención? La respuesta se encuentra en una profecía casi olvidada del profeta Jeremías sobre Elam. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Pero acontecerá en los postreros días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Jeremías 49, 35, 39. Esta profecía es dual. Primero vendrá el juicio, pero luego una promesa inesperada de restauración en los últimos días. Aunque Irán participará en el ataque contra Israel y sufrirá las consecuencias del juicio divino, su historia no terminará entre las ruinas. Dios, aún en el juicio, deja abierta la posibilidad de redención para aquellos que se arrepientan. Las profecías de Zacarías añaden otra perspectiva esperanzadora: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Zacarías 14, 16. Esto sugiere que incluso algunas de las naciones que participaron en el ataque final contra Israel podrán ser restauradas si se vuelven a Dios. Quizás Irán, que fue redentor, enemigo y juzgado, también sea testigo de la gloria restaurada en el reino milenial. La historia bíblica de Persia, Irán, es extraordinaria porque refleja el patrón universal de la experiencia humana con Dios: redención, caída, juicio y posible restauración. El Irán que vemos en los titulares actuales, agresivo, desafiante, forjando alianzas oscuras, encaja perfectamente en el patrón profético descrito por Ezequiel. Su programa nuclear, su retórica anti-israelí y sus crecientes vínculos con Rusia y otras naciones mencionadas en las profecías sugieren que estamos presenciando el alineamiento de las piezas proféticas. El destino bíblico de Irán es tanto una advertencia como una esperanza. La historia de Persia en la Biblia nos recuerda que ninguna nación está más allá del alcance de la gracia divina, pero también que ninguna puede escapar de las consecuencias de oponerse a la voluntad de Dios. Desde las primeras páginas del Génesis hasta las visiones del Apocalipsis, Irán ha estado presente en el plan divino. Su papel final aún se está escribiendo, y la elección entre el juicio y la redención sigue abierta. En estos tiempos proféticos, observamos con atención cómo se desarrollan los eventos, recordando que la historia humana no es caótica, sino que sigue el plan soberano de aquel que conoce el fin desde el principio. ¿Crees que los eventos actuales en Medio Oriente reflejan el cumplimiento de estas profecías ancestrales?
¿En qué etapa del plan profético consideras que nos encontramos? La historia de Irán en la Biblia nos invita a reflexionar sobre el papel de las naciones en el plan eterno de Dios y la realidad de que vivimos en tiempos donde lo antiguo y lo moderno se entrelazan de manera extraordinaria.